Bueno, los patrones de diversidad intentan explicar cómo varía el tipo de organismo taxón en función de las escalas espacial, la condición del ambiente, los cambios que sufren por causa de perturbaciones humanas, especialmente frente al cambio ambiental global, entre otros factores. Es decir, los patrones intentan describir regularidades en los fenómenos que se abordan en efecto de poder interpretarlos y predecirlos. Se ha visto que el patrón geográfico de la riqueza de especies de los grandes grupos de flora y fauna en nuestro país tiene una mayor concentración de especies en las áreas de mayor complejidad geológica y ecológica. Así, la mayor densidad de especies están en las cordilleras del subtrópico, donde hay mayor riqueza de especies en la vértice del Golfo de México que en el Pacífico, mientras que en la del Pacífico la diversidad de reemplazo o sustitución es mayor, siendo mayor los endemismos en la región debido a la mayor fragmentación de ambientes. Recuérdense que uno de los mecanismos de la formación de especies es la influencia del aislamiento geográfico. Pues en este apartado, pues los patrones geográficos que se relacionan con el tema, pues tienen o pueden obtener ciertos patrones de manera delimitada del área, porque ocupan varias especies ese lugar o un sitio, es decir, su distribución es lo que se va a representar en esa misma delimitación. Y esto conlleva a utilizar o recurrir a herramientas o procedimientos que son estrategias para utilizar aquellos recursos que nos permitan elaborar mapas, para ubicar de manera exacta a los organismos y que por este medio nos muestren sus posibles patrones relacionados con factores que ya conocemos como abióticos, que son pues los del medio y sus gradientes, por ejemplo, el aspecto latitudinal, el altitudinal, si el lugar es árido, seco, frío, si presenta cierto nivel de salinidad y en ocasiones a veces cuando hay lugares cerca de ríos o el mar incluso, pues la profundidad o cuánto es lo que abarca. Eso es en cuanto a medios acuáticos. Y pues en base a eso pues se pueden medir las concentraciones de, pues si hay presencia de ciertas sustancias como en el aire, en el suelo o en el agua, que es igual un aspecto importante en los medios acuáticos, porque hay un factor que hay que tomar en cuenta, que es ese, si está compuesto por algunos cuerpos extraños o sustancias extrañas. Y pues el conocimiento de estos dos ramas importantes que son los patrones geográficos y los biogeográficos, pues nos permiten no solo valorar la mega diversidad que hay en conjunto, sino que también ayudarnos a reconocer lo que es la riqueza de las especies y otros grupos taxonómicos que pues no son casuales o a veces
no son muy recurrentes. Y pues eso, en conjunto con la historia evolutiva, pues este, se van armando escalones y así se va consolidando la investigación o lo que se vaya haciendo. Y pues hay coincidencias ambientales de las particularidades del lugar. Buenas noches, soy Aldrin Ezra Argaez Siwit. Voy a hablarles acerca de los patrones geográficos. Cuando hablamos de patrones geográficos estamos hablando del espacio en un área determinada. Digamos que este espacio es el espacio que ocupan las especies, es su distribución, y esto conlleva estrategias para utilizar aquellos recursos que, que van a permitir elaborar los mapas para marcar una localización de todos esos organismos o de las especies. Que muestran posibles patrones relacionados con los factores abióticos del medio, lo que son los gradientes de latitudinal, altitudinal, de aridez, salinidad, etc. Estamos hablando de que es un estudio del escenario adaptativo de un individuo, de una especie o una población, mediante el análisis de los factores bióticos o abióticos, como les mencioné anteriormente, que estos son los que condicionan su supervivencia. Los patrones de distribución de los organismos, digamos que de acuerdo a Spinoza y Osegueda, estamos hablando de un contexto geográfico en una escala regional, en donde podemos ubicar dos grandes vertientes. En este caso es la escala regional. La primera es la ecografía, o también llamada la macroecología. Estos son los patrones de variación geográfica de los organismos reunidos en grupos funcionales, como lo son los números de especies, los patrones de distribución, etc. Esta es una imagen que podemos tomar como un ejemplo, en donde estos espacios geográficos varían, obviamente hablando de la variación de los animales, el tiempo, el espacio y otras variantes. La segunda es la distribución de la vegetación. Son patrones de distribuciones de vegetación. Este es otro ejemplo. Tanto como las especies como individuos, también estamos hablando de vegetación. Estos también conllevan a un gran cambio. Estamos hablando de un cambio, en este caso climático, diversificación. Estamos hablando del tiempo, lo mismo que el anterior. En este caso, las provincias biogeográficas. Las provincias biogeográficas son las que representan las áreas con identidad o digamos endémicas. En este caso son las especies endémicas. Una explicación del origen de esta biodiversidad pues es un componente biogeográfico que supone que hay una invasión, por ejemplo, de plantas y animales de diferentes lapsos geológicos. Puede ser de norte a sur o de sur a norte, no importa. En este caso es un proceso geológico que posteriormente va a permitir o va a hacer que haya una fragmentación en esa distribución. Eso es una provincia biogeográfica. También se ha visto que tanto como la provincia biogeográfica como un patrón geográfico, pues depende también de la riqueza de las especies. En este caso, pues de la flora y de la fauna que tiene cada área. La regionalización de las provincias biogeográficas. Podemos ver un ejemplo. Aquí puse en este caso que es de la Conavio de 1997, que representa a las provincias de México. En este caso podemos ver las zonas aquí está, la zona de transmisión mexicana de la montaña, sierras meridionales, neotrópico, árido del norte, etc. Esas son las provincias biogeográficas. Y bueno, para terminar este pequeño tema, nos dice que el conocimiento de los patrones geográficos y biogeográficos permite no solo valorar la megadiversidad de estas especies como en conjunto, sino que también nos permite reconocer la riqueza de las especies como individuos. Entonces es de suma importancia conocer los patrones geográficos y biogeográficos para que nosotros podamos tener en cuenta todos estos puntos y llevar a cabo, por ejemplo, un estudio, una investigación, etcétera.
Buenos días, el tema de hoy es la diversidad y coexistencia de especies. La diversidad, el Instituto Colombiano de Investigaciones Biológicas, Alexander von Humboldt, lo definió como la variación de formas de vida que ocupa un lugar determinado, que abarca tanto la diversidad de especies de plantas, de animales, de hongos, de microorganismos, así como su variabilidad genética, los ecosistemas y los paisajes que ocupan. Bueno, existen los tipos de biodiversidad que es la gamma, la alfa y la beta. La gamma es el número de especies a nivel regional. La alfa es el número de especies a nivel local, como pueden ver. Y está también la diversidad beta, que en una definición bastante general es la diferencia en la que se componen las especies entre comunidades. Bueno, la coexistencia de especies en un ambiente homogéneo, donde las dos especies tienen unos requerimientos similares de recursos, no pueden coexistir indefinidamente. Una en algún momento va a desplazar eventualmente a la otra para poder, por la lucha de estos recursos. Y esta coexistencia se puede entender como presencia de mecanismos que evitan que se cumplan los supuestos. Una hipótesis es que la competencia de estos recursos es un proceso muy importante, pues las especies difieren con su habilidad para conseguir estos tipos de recursos y pues son limitantes en las diferentes condiciones ambientales. Otro es que la estructura de la comunidad se aproxima de una forma asintótica, que o sea, no se tocan a un punto de equilibrio determinado, pues por las habilidades que tienen las especies para competir por estos recursos. También otra de estas hipótesis es que la competencia a escala de nivel comunidad es un proceso lento e irrevelante porque se debe a cambios frecuentes en condiciones ambientales o porque las especies no difieren sustancialmente en sus rasgos ecológicos, así como pues a través del tiempo la estructura de la comunidad cambia de forma impredecible. Bueno, todo esto depende de varios factores, que es la selectividad del consumidor y como su competencia, la disponibilidad que hay de estos recursos, así como la productividad que existe dentro del hábitat, el origen de las plantas y los herbívoros, ya sean nativos contra los que son exóticos, y también están los efectos que hay de la densidad y la distancia. Uno de estos modelos con los que se puede medir es el modelo Jansen-O'Connell. En la separación de nichos existe la teoría del nicho en la que se considera que la competencia tanto pasada como la presente por los recursos que son limitantes actúa como una fuerza que organiza estas comunidades. Como consecuencia, tenemos que es una coexistencia cable de dos especies, solo será posible si la diferencia entre sus nichos es superior a un umbral teórico. También la diversidad en condiciones de equilibrio. La comunidad es una función que existe por la disponibilidad que hay de los recursos, así como del grado de especialización y el solapamiento de los nichos de las especies que componen. Por otro lado, los autores Silverton y Lau en 1987 dijeron que la agregación espacial en una población favorece a la competencia intraespecífica que existe, aumentando la probabilidad de una coexistencia. Así como los mismos autores dicen que una mezcla de especies puede coexistir si existe una relación competitiva circular. Por ejemplo, la especie A es más competitiva que la especie B, pero la especie B es más competitiva que la especie C, así como la especie C es más competitiva que la especie A. Otro autor, que es Arsen, en 1983 dijo que la tendencia a igualarse en su competitividad
puede permitir una coexistencia sin que exista una exclusión competitiva o una diferenciación de nichos. Esto lo llamó la selección recíproca de capacidad competitiva combinante. Los modelos que se mostrarán nos muestran patrones que surgen cuando se organizan las especies de acuerdo a sus abundancias de mayor a menor. Para los estudios de diversidad se han utilizado principalmente 4 modelos: la serie geométrica, la serie logarítmica, la normal logarítmica y el modelo de palo quebrado. Cuando se grafican estas abundancias, los modelos van desde la serie geométrica, en la cual unas pocas especies son muy abundantes y las restantes son raras, es decir, no hay mucha presencia de ellas en el sitio, hasta el modelo de barra partida, en el cual las especies son todas igualmente abundantes, que se podría decir que no existe dominancia de alguna en específico. Entre los modelos ya mencionados se encuentran las series logarítmica y lognormal, donde existen pocas especies dominantes, la mayoría con abundancias medias y un grupo pequeño de especies raras. En el modelo de la serie geométrica se dice que en este modelo una especie dominante se apropia de una proporción K de algún recurso limitante por el derecho de propiedad. Después, otra especie más dominante se apropia de la misma proporción K del resto de los recursos, y esto pasa así sucesivamente hasta que todas las especies se hayan acomodado. Cada especie llega a tener intervalos en tiempos regulares y toma una fracción constante de los recursos restantes. La proporción de la abundancia de cada especie con la de sus predecesores en constante a través de la lista secuencial de las especies. Es decir, la serie aparece como una línea recta si se presenta gráficamente el logaritmo de la abundancia en la relación del arreglo por intervalos de especie. Otro modelo para determinar la abundancia relativa es el modelo de la serie logarítmica, lo cual en este modelo predice un número pequeño de especies abundantes y una gran proporción de especies raras, al igual que es parecida a la serie geométrica. Esta es aplicable cuando uno
unos pocos factores dominan la ecología de la comunidad, como en las etapas iniciales de su sección. A partir de la serie de distribución se calcula con el índice de diversidad alfa de Williams para medir la riqueza específica. Este modelo es ampliamente aceptado debido a que la abundancia del reino animal, especialmente los insectos, se ajustan a esta distribución, ya que se representan en gráficos de rango y abundancia, en donde las especies estarían alineadas de mayor a menor abundancia, lo cual es lo contrario a la serie geométrica, en donde la aparición de especies se adaptan a situaciones en las que los hábitats se van ocupando secuencialmente. Si se supone que las especies alcanzan dicho hábitat uniformes de tiempo, dicha aparición tendría un lugar con las mencionadas especies. De acuerdo con la distribución log normal, cuando un gran número de factores determinan el número de individuos por especie, la variación al azar de estos factores, es decir, los procesos que regulan la ecología de la comunidad, dará por resultado la distribución normal del número de individuos por especie. Es decir, que este modelo caracteriza a las comunidades grandes en equilibrio. El modelo de vara partida o palo quebrado asume que los límites de los nichos ecológicos de las especies se establecen al azar, lo que al ilustrarse en una gráfica puede entenderse como una vara quebrada al azar. Este modelo corresponde a una comunidad en la cual todas las especies colonizan simultáneamente y dividen un único recurso al azar. Aunque el nicho sea multidimensional, solo una de las dimensiones o recursos actúa como limitante. En la imagen se pueden observar los 4 modelos y compararlos a simple vista. Y finalmente se utilizaron para esta explicación de este tema 2 trabajos que aquí se encuentran: análisis de la biodiversidad de formaciones vegetales y problemas metodológicos asociados, del Dr. Rafael Cámara Artigas, y el trabajo modelos de distribución de abundancia en comunidades de briófitos, de Jaime Uribe y Oscar Orrego. Gracias. Factores e hipótesis sobre la diversidad de especies. Desde hace décadas, los ecólogos han defendido que la diversidad de especies tiene fuertes efectos en la función de los ecosistemas. A partir de los años 50 y 60, las discusiones ecológicas se basaban en los modelos matemáticos y la observación. Estos establecían que una mayor diversidad de especies conlleva a una mayor estabilidad del ecosistema, puesto que aumenta la eficiencia del consumo de los recursos y la probabilidad de que el ecosistema se haga fuerte frente a las perturbaciones. Se establecía que una mayor diversidad de especies conllevaba una mayor estabilidad del ecosistema. A partir de esta hipótesis, se postularon cinco hipótesis. Dentro de estas, la primera es llamada hipótesis clásica, y en eso establece y defiende que una comunidad rica en especies posee una mayor resistencia a las perturbaciones. Esta hipótesis también es conocida como la respuesta de tipo 1. El segundo punto de vista, o hipótesis de remache, propone que todas las especies contribuyen a los procesos del ecosistema. Esta hipótesis establece como una analogía entre una maquinaria y sus piezas, que cada pieza es una especie y que algunas son más grandes que otras. Si alguna pieza llegara a faltar, pues la maquinaria ya no funcionaría al 100. Esto conlleva que unas especies tienen mayor efecto en el ecosistema que otras. La tercera hipótesis es la redundancia. Esta establece la necesidad de un mínimo de especies para que el ecosistema funcione, pero a partir de un número determinado su efecto es similar
O sea, el número o un número cercano de especies es necesario para que el ecosistema funcione. Esta sería la respuesta de tipo 2. También tenemos otra hipótesis, la idiosincrática. Quiere decir que los procesos del ecosistema cambian con el número de especies, pero es difícil predecir la magnitud o el sentido de cambio que éstas puedan tener en el ecosistema. Y finalmente, la quinta hipótesis vendría siendo o es llamada la hipótesis nula. En esta se supone que no existe relación alguna entre la diversidad de especies y la función del ecosistema. Ahora tenemos los factores. Evidentemente, los seres vivos establecen relaciones con el medio físico que los rodea. En un ecosistema también establecen relaciones entre ellos. Y entre los factores se encuentran los factores abióticos, que son como el agua, el suelo, clima y luz. Estos son los que dan la diversidad de especies en un ecosistema o comunidad. Los factores abióticos son diferentes en tanto física como químicamente. Y es lo que hace que las especies en determinados ecosistemas varíen, pues son diferentes las composiciones de estos y de los que estos necesitan. Los ecosistemas pueden clasificarse en dos grandes, acuáticos y terrestres. Los organismos que viven en unos y otros son generalmente muy distintos, pues están adaptados a vivir en los dos fluidos, en el aire, en el agua, con características físico-químicas muy diferentes. Ahora hablaremos acerca de los ecosistemas acuáticos. Estos cabe mencionar que el medio en el que se desenvuelven los organismos es el agua. Entonces, estos ecosistemas comprenden todas las zonas de la Tierra que están cubiertas por este líquido. Estas se pueden dividir según su salinidad en ecosistemas de agua salada, que son los mares y océanos, y en ecosistemas de agua dulce, que son los ríos, lagos, lagunas, charcas, etc. Hablando específicamente de los ecosistemas de agua salada, el agua marina se caracteriza por contener una gran cantidad de sales en disolución, aproximadamente 35 gramos de sales por cada litro de agua. Pero, ¿qué organismos y cómo se clasifican según su manera de desplazarse? Pues en el agua marina podemos encontrar tres grupos de organismos, que son los plancton, los cuales son seres diminutos que flotan en el agua a merced de las olas y de las corrientes. A su vez se dividen en fitoplancton y zooplancton. El fitoplancton son los autótrofos fotosintéticos de vital importancia debido a que son los primeros eslabones de las cadenas tróficas, y el zooplancton, que son los consumidores primarios que corresponden a los protozoos, crustáceos y larvas de otros organismos. El nectón son los animales de mayor tamaño. Estos nadan y son capaces de desplazarse activamente. Estos son conformados por peces, calamares, tortugas, cetáceos y demás organismos en el mar. Y finalmente los bentos. Los bentos son los organismos que viven fijos al fondo del mar o se desplazan a poca distancia. Una vez entendida esta diferencia de los organismos que se encuentran, podemos dividir el mar en dos zonas, dependiendo de manera horizontal. Los podemos dividir en dos zonas, que es la litoral y la oceánica. La litoral se extiende desde la línea de la costa hasta el límite de la plataforma continental, mientras que la oceánica es una extensísima región que se da desde la plataforma continental en adelante. La zona oceánica la podemos dividir de manera vertical en una zona fótica, que es donde existe la presencia de luz, y en una zona afótica, la cual carece de esta luz. En la zona fótica podemos dividir a su vez la zona batial y la zona abisal. La forma batial corresponde de los 300 metros de profundidad a los 3.000 metros de profundidad, mientras que la zona abisal corresponde de los 3.000 metros de profundidad en adelante. Aquí les enseñamos algunos de los organismos que se encuentran en cada zona de la parte oceánica. En la zona fótica encontramos los microorganismos fotosintéticos, que son los productores. Estos corresponden el fitoplancton, las algas y las plantas superiores que están fijas al fondo del mar. En la zona afótica tenemos una zona con carencia de luz, entonces encontramos peces óseos, cartilaginosos y pues de gran tamaño en general, cetáceos, calamares, y finalmente en la zona abisal tenemos seres que son de apariencia extraña y están adaptados a la oscuridad más absoluta y a soportar grandes cantidades de presión, así como temperaturas que ahondan hasta los 0 grados centígrados. Bueno, pasamos a lo
ecosistemas terrestres. Los ecosistemas están formados o están acondicionados por lo que viene siendo los factores abióticos, y estos factores abióticos son demasiadamente importantes en los ecosistemas. Algunos de esos factores abióticos pueden, en caso de los ecosistemas, puede ser la distribución de los organismos y el clima. Existe una gran diversidad de ecosistemas y estos están distribuidos por todo el planeta. Estos ecosistemas son influenciados por la posición geográfica que tienen en el planeta. Con esto, los ecosistemas pueden ser ricos o carecientes de vida, ya sea fauna y vegetación. Empezamos con el primer ecosistema, que es la tundra. Pues como bien se sabe, esta es caracterizada por tener bajas temperaturas y pues solo permite el crecimiento de la vegetación, como viene siendo musgos y líquenes. Es escasa en árboles. En segundo tenemos la taiga. De igual manera son climas fríos. A comparación con la primera, pues aquí ya se muestran coníferas, abetos y pinos. Para verano, tienen un clima templado y húmedo. Luego pasamos al bosque templado. Como bien se conoce, el bosque templado suelen haber muchas lluvias, por lo que hay una gran humedad, y esto permite una gran abundancia en seres vivos. Luego la estepa. Esta zona pues es templada, en la que hay escaseces de lluvia y esto impide el crecimiento de los árboles. Mayormente este bioma está formado por grandes extensiones de plantas herbáceas y gramíneas. Se nota con una apariencia llana, pues como se había mencionado, carece de árboles. La selva tiene climas cálidos y muy húmedos. Igual suelen haber lluvias. Esto es muy favorable para la vida en este ecosistema. Por eso es otro ecosistema que cuenta con gran diversidad y mayor cantidad de seres vivos en todo el planeta. Por último, luego tenemos a la sabana. Este ecosistema es de regiones cálidas y de temperaturas elevadas. En este ecosistema dominan las gramíneas y mayormente animales con características herbívoras. Ya esto producido por las altas temperaturas. Por último tenemos al desierto. Y como se conoce, el desierto es un lugar donde escasean demasiadamente las lluvias y existen temperaturas muy altas todos los días del año. Algo que caracteriza a los seres vivos del desierto es que en su mayoría son nocturnos, ya que pues estos tratan de evitar el calor producido en este ecosistema, ya que como bien se menciona es de altas temperaturas. La vegetación que puede ser o está adaptada a este ecosistema mayormente son los cactus. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de la relación de especie-área? Que esa es una distribución de las especies que están dentro de la comunidad ecológica. Y estas las podemos observar como un patrón general dentro de la comunidad. Y también se puede decir que la distribución es de un recurso, es del espacio entre los hábitats. Y una manera para que podamos entender esta estructura de la comunidad, podemos ver el espacio como un recurso que se divide en puntos discretos, esos los cuales se ocupan un individuo de la comunidad. De una forma indirecta,
Se evalúa la interacción de las especies que están disponibles en el recurso del ambiente, como puede ser el agua, la luz. El incremento de las especies que se observan dentro de las áreas muestreadas se pueden relacionar con las relaciones ecológicas. Por ejemplo, las investigaciones de los pioneros que hicieron esa relación de especie a área en comunidades vegetales, como es la de Arrhenius en 1921 y Clayson en 1922. Pues el de Arrhenius en 1921, él nos presenta un modelo donde utiliza la relación entre las especies y el área. Las especies las clasifica como la letra S y el área con la letra A. Y esta nos hace una función potencial que podemos observar ahí, que es S igual a CAZ, donde la letra C representa la riqueza de las especies en función del área y la Z nos indica la curva del espacio. Como se puede ver en la imagen de igual manera, a un costado tenemos el número de especies y abajo tenemos el número de metros del área. Y los puntitos son la cantidad de especies que se encuentran en el área. Y la Z lo que nos indica es la curva. Y de igual manera el log C es un estándar, es un estimador de la riqueza de los espacios promedio de la muestra. Y la Z, como ya les había dicho, que es la curva que nos indica en sí lo que es la relación de las especies y del área. ¿Nos puede explicar, por ejemplo, nos puede también servir como saber cómo son los patrones de distribución, ¿no? Y sobre todo la composición de las especies. Es también aceptando los parámetros del SAR, que luego nos pueden dar diferentes valores en diferentes tipos de comunidades, ya sean vegetales o especies, así como una escala espacial, como se muestra en la gráfica, ¿no? Te das el número de especies y el número de tala. Entonces te da a entender que el número de especies va incrementando. Para mayor intensidad de la tasa existe la migración. Y llega un factor importante que las especies empiezan a subir y la migración empieza a afectar ese número de especies, lo cual ocurre a pequeñas extinciones a grandes extinciones. Eso donde aquí están. Pero como mencionaban, existe también, por ejemplo, la curva de especies por área. Esta curva, ¿qué quiere decir? Que es la relación que hay entre el área dada o parte del área y su relación con las especies o el número de especies encontradas dentro de esa área. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, mientras mayor sea el área grande, pues tiene a tener un mayor número de especies. Y viceversa. Mientras menor, pues menor número de especies. Diversidad de especies. Eso nos quiere decir que, por ejemplo, son todas las especies que abarcan ciertas características, ¿no? Ya sean comunes o diferentes, sobre todo que están denominadas en un mismo ecosistema. Un ejemplo claro podemos ver las dunas costeras, por ejemplo. Una duna, pues tiene los árboles, tiene los arbustos, tienes la arena, tienes cactus, tienes pájaros, tienes insectos, así como reptiles, mamíferos, ¿no? Entonces todo eso que conforma la diversidad de especies, pues comparten un espacio vital. Ahora, ¿qué nos puede decir la diversidad de especies? Bueno, la diversidad de especies nos puede dar varios factores, ¿no? Una de ellas, pues, es la baja en comunidades que nos muestran que pues es debido a condiciones ambientales, ¿no? Ya sea que son muy fluctuantes o alguna degradación de áreas. Otra que nos puede indicar, por ejemplo, que la diversidad va aumentando debido a las etapas de sucesión, que primero son las etapas de sucesión primaria y secundaria, como son la vegetación, ¿no? Es vegetación primaria que apenas está
rebrotando, lo sigue los arbustos, los árboles. Entonces, mientras mayor sea la sucesión del área, pues mayor diversidad de especies va a haber. Otra que nos dice, por ejemplo, es la diversidad que aumenta con un ecosistema que va de un ecosistema riguroso o extremo a condiciones óptimas. Por ejemplo, en este caso lo podemos ver como potreros. Los potreros, pues a veces son todos desforestados. Entonces, conforme se vaya recuperando, cada vez que se recupere el área, pues obviamente va a haber mayor diversidad de especies, así como la vegetación, y así va a haber como el equilibrio ecológico, ¿no? Otro donde se determina que la diversidad está decayendo, pues es el descenso de la contaminación, ¿no? Que también tiene condiciones desfavorables que afectan a las especies, ¿no? Así como su patrón de distribución y su movimiento, donde hacen que miren a otros lados. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.